Bueno, los fondos de inversión de impacto, voy a dar algunas cifras también en Colombia. Se caracterizan, digamos, por un enfoque en generación de resultados medibles en términos de impacto, al tiempo que buscan retornos financieros en un gran espectro de retornos financieros. Fusionan inversiones de múltiples fuentes, incluidos inversionistas privados, inversionistas institucionales y a veces fuentes de financiamiento pública, de cooperación, para financiar proyectos que abordan desafíos sociales ambientales. ¿Listo? En Colombia, cuando yo estuve trabajando en el NAP Colombia, hicimos un estudio de cuantificación de la inversión de impacto en el país, algo que hasta el momento no se había hecho, y digamos que logramos mapear cerca de 500 millones de dólares que se han invertido en empresas que solucionan problemas sociales o ambientales en Colombia. A 2021, digamos, a 2021 se había invertido cerca de 500 millones de dólares. No alcanza a ser el 1% del capital privado que se invierte hoy en el país, pero digamos que empieza a mostrar un volumen importante. Creo que hoy hay cerca de 29 o 32 fondos de inversión de impacto que o están en Colombia o tienen Colombia priorizada dentro de su estrategia de inversión. Uno de esos se llama Acumen. Acumen es un fondo que invierte en organizaciones micro, pequeñas empresas en etapa inicial y que sus productos y servicios transforman la vida de poblaciones vulnerables. Están muy volcados hacia su tesis de impacto, hacia la población vulnerable. Acá digamos que muestro algunos ejemplos. Selva Nevada. Selva Nevada es una heladería, venden helados. ¿Conocen Selva Nevada? Bueno, ellos tienen, digamos que un trabajo muy de cerca con comunidades en la Amazonía, en la extracción sostenible de frutos amazónicos para la producción de sus helados. Ellos venden helado de copoazú, de azaí, bueno, de diferentes frutos amazónicos, y todos son productores de pequeña escala que están, digamos, en áreas de gran biodiversidad. Ellos recibieron 408 millones de pesos de Acumen y eso les permitió apalancar 3.900 millones adicionales de recursos. Campesinos de pequeña escala impactados, 408 campesinos, y después de la inversión que hizo Acumen llegaron a 3.900, ¿cierto? Crece el negocio, ¿cierto? Crece la escala, crece también el impacto. Tenemos otro ejemplo de CoSchool. Ellos digamos que están enfocados como una solución de educación enfocada a profesores. Antes digamos que lograban impactar 7.000, con la inversión de Acumen llegaron a 16.500. Soluna es una empresa de energía, de soluciones de energía renovable para población vulnerable. 118 paneles solares instalados y después de la inversión de Acumen, 24.000. Entonces, al final, digamos que importante ver cómo estas inyecciones de capital sí tienen un impacto importante en la escala, ¿cierto? En la población a la cual se está queriendo beneficiar a través de recursos financieros, digamos, dados en este caso a pequeñas empresas en etapas iniciales. Hay otros fondos más grandes en este documento que les compartiremos, que sale la próxima semana. También está el caso de Alfamundi. Alfamundi es un fondo de deuda más grande, no invierte en empresas en etapas tempranas, en empresas un poco más grandes, y tiene, digamos, también pues, una evidencia muy fuerte en el impacto que genera, porque ahorita que hablemos más en detalle de inversión de impacto, digamos que la medición del impacto que se logra con las inversiones es un elemento fundamental, digamos, buscando precisamente evitar comunicar cosas que realmente no se pueden evidenciar, ¿cierto? Decir que hago cosas buenas cuando no las puedo justificar ni medir, eso es un tema muy importante.
Entonces, en Colombia hay muchos fondos. Este fue el tipo de inversiones que nosotros mapeamos cuando llegamos a estos $500 millones que se han invertido en Colombia a través de estos fondos. Hay bastantes y cada vez hay más, con diferentes objetivos, con diferentes tesis de inversión, es decir, que invierten en geografías específicas o que invierten en sectores específicos o que tienen instrumentos, digamos, específicos o de deuda o de acciones, etc. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Gracias. ¿Los fondos de inversión de impacto están regulados, están vigilados por la Super? ¿Hay una normativa? Sí, claro, entran en las mismas reglas de cualquier fondo de capital privado. Si son, digamos, si no son constituidos como fondos, sino como fideicomisos, igual están, digamos, dentro de entidades, los que están en Colombia, digo, entidades fiduciarias, fideicomisos, patrimonios autónomos, etc. Sí. Felipe Aristizábal nos pregunta, ¿qué fondos de inversión no reembolsable existen para jóvenes productores rurales? Buena pregunta. No sé, tocaría de pronto los de Impactiana. No, hay varios no reembolsables, de hecho, sí, son pura y dura donación, pero específicamente en esa línea no tenemos en Impactia, pero debe haber. Digamos, yo sé que el SENA tiene recursos no reembolsables para desarrollo empresarial y despliega bastante capital en recursos no reembolsables que siempre están sujetos o atados a generación de empleo, digamos, el no reembolsable. Entonces, por ahí puede haber una oportunidad. Fondo Emprender. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Avanzamos entonces. Entonces, yo les mencioné algunos elementos que compone como características o atributos de estos mecanismos. Acá quiero como hacerlas evidentes con este ejemplo. Entonces, Acumen, digamos en eficiencia y costo-efectividad, tiene un foco en organizaciones en etapa inicial, con soluciones, digamos, hacia población vulnerable, y tiene esta filosofía de capital paciente. Y eso es lo que ha logrado que Acumen, digamos, tenga la capacidad de asumir un mayor riesgo en el tipo de empresas en las que invierte, porque es muy paciente literalmente en los tiempos en los que financia. Mientras una financiación, un inversionista tradicional puede decir, yo máximo puedo invertir a 5 años o a 6 años, Acumen tiene, digamos, este enfoque en capital paciente donde está dispuesto a incrementar esos plazos para lograr realmente hacer eficiente la inversión desde el punto de vista que genere los resultados esperados, que logre el impacto generado. Entonces tiene esta filosofía. Tiene un cambio de mentalidad, digamos, en un fondo de inversión que invierte en poblaciones vulnerables. Eso, digamos que empezó a desarrollarse bastante con el mundo de las microfinanzas. ¿Alguien conoce la historia de Yunus? ¿De Yunus? ¿Del profesor Yunus? Él creó un banco que se llamó el Grameen Bank, que después se llamó el Banco de los Pobres, o así lo catalogaron, en la India. Él entendió que, digamos, financiando personas en situación de vulnerabilidad para que pudieran, a través de activos productivos, comprar algún activo para coser, para cocinar, podría generar grandes cambios, y logró crear un banco gigantesco financiando población vulnerable. Ahí arranca todo el desarrollo de las microfinanzas, y digamos que este es un fondo que no es de microfinanzas, pero es un fondo que, digamos, entiende que hay un impacto muy grande en dar oportunidades de financiación hacia empresas que están atendiendo población vulnerable. Digamos, desde mi punto de vista personal, creo que América Latina, uno de las grandes brechas y de las grandes deudas que tenemos como sociedad, es que hay un porcentaje muy importante de la población que hoy no tiene acceso a productos y servicios. Y lograr dar acceso a productos y servicios
es reducir mucho las brechas de inequidad que existen. Por eso empresas que están llevando energía, poblaciones rurales que no tenían energía y que hoy tienen energía, eso es un impacto gigantesco desde lo que significa tener energía, ¿cierto? El resultado no es necesariamente el panel instalado, es lo que logra tener energía para que una persona pueda estudiar, para que una persona pueda cocinar, para que puedan guardar alimentos en su nevera, etc. Articulación y colaboración tiene apoyo con herramientas, redes de contactos, asistencia técnica y pues este tema de capital paciente, un elemento muy importante de Acumen. Los bonos temáticos, no me quiero extender mucho en en Colombia se han emitido 1.3 billones a través de los bonos verdes. Estos bonos, digamos que están enfocados, como les decía, en un propósito claro. Si los recursos van específicamente hacia temas de mitigación de cambio climático o pueden ir a la promoción de la equidad de género, conservación de ecosistemas, depende, digamos, la temática que tenga el bono. Hoy en Colombia, pues la etiqueta que domina son los bonos verdes, con el 53.7% de las emisiones. No me voy a detener mucho, digamos, hay mucha documentación, digamos, sobre cómo funcionan estos bonos, cómo se emiten, quién los emite. Creo que para el caso de estas organizaciones con las que estamos hoy acá no hace, digamos, no hacer mucho énfasis ahí. Un comentario sobre eso. ¿El banco tiene emitido algún bono? Sí. Bueno. Sobre eso, yo no trabajo en el área de sostenibilidad, me estoy tomando el atrevimiento de mencionar esto acá, pero nuevamente, yo sé, y lo mencioné en este auditorio porque sé que sobre todo hay sociedad civil aquí presente y pues nosotros, porque yo hago parte sí de un banco, pero al mismo tiempo pues de una entidad que hace parte de la sociedad civil también, que es la fundación de ese banco, y solemos pensar, como lo mencionaron hace un momento, que no sabemos de esto, que de repente no, es un mundo súper inexplorado para nosotros, pero finalmente es para decirles, para el banco también es un mundo inexplorado. O sea, es como esa parte gris del universo donde apenas estamos explorando, porque el banco puede haber emitido estos bonos, pero más allá de eso es que cuando tú emites el bono, colocas los recursos, que las empresas donde estás colocando esos recursos, o sea, les estás prestando plata, sepan cómo sacar las mediciones de del ahorro en emisión, pues la medición del ahorro en emisiones. Eso es un reto gigante. Y nosotros, eso está como un poco atado desde el mindset de cómo entonces empezamos a alinear los incentivos y alinear los resultados que reportamos. Y eso al sector privado, porque pues finalmente estos bonos se colocan en sector privado, o sea, se colocan en empresas o se colocan en crédito hipotecario, pero con construcción, que al final quien lo construye es una empresa constructora, pero que de repente no tiene ni idea cómo calcular eso, cómo medir. O el asesor financiero, les digo que eso es un reto gigante dentro de la organización, porque vaya y enséñale al asesor financiero que está colocando la deuda a tener un comportamiento ético y colocarla en una empresa o en un proyecto fiduciario de construcción que efectivamente sí esté respondiendo y alineado con la intención de esa financiación. Eso no es tan fácil. Pero nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, que es el core de lo que hacemos, entonces estamos muy movidos porque es el core de lo que hacemos y lo hacemos con muy buena voluntad, pero no tenemos, en términos generales, no nos pasa solamente a nosotros, en términos generales no tenemos esa disciplina de medir lo que hacemos y no solamente en términos de pues lo que logramos y no solamente en términos de las actividades que adelantamos. Entonces, pues mi invitación vuelve a ser esa y decirles pues que eso no está resuelto. Claro. Y como que de pronto no sintamos que esto es una cosa demasiado lejana porque la solución realmente está en nosotros. Y a mí me parece súper clave lo que tú mencionaste ahorita y es que esto facilita que los recursos
no se vayan, o sea, que el camino o la dirección de los recursos no esté dictado por quien tiene los recursos, sino que esté dictado por la resolución de las necesidades de la población y del medio ambiente. Entonces, en la medida que nosotros empecemos a generar evidencia de si esto funciona o no funciona, porque tengo estos datos, porque puedo mostrar estos resultados, el inversionista cede ante eso, porque si tiene una dirección, digamos, como de consejo, pues o finalmente un mandato de que tiene que poner esos recursos, es de acuerdo a esos resultados, es que yo soy el que le voy a mostrar cómo lo tiene que hacer y dónde tiene que poner la plata, no donde el inversionista crea que tiene que poner la plata. Entonces ahí se vuelve más objetivo el tema y nos da a nosotros una ventaja, que podemos ser una organización así de chiquitica y el banco gigante, pero adivina qué, esta organización chiquitica es la que lo tiene resuelto, tú no. Entonces, como para que juguemos en la misma cancha. Súper. Muchas gracias, Juan. Solo para complementar un poquito lo que venía diciendo Betsy y no hacerle el trabajo comercial a los bancos. Tengo en la cabeza una emisión de Bancolombia, tengo en la cabeza una emisión de bonos de género de la vivienda, tengo en la cabeza una emisión de bonos de sostenibilidad muy reciente del Banco de Bogotá. De hecho, Banco de Bogotá está muy activo porque recaudó bastante dinero y estas emisiones vienen con recursos de multilaterales que entienden de estas actividades y tienen indicadores, entonces presionan bastante. Entonces, si tienen un proyecto y están buscando financiación, pues identifiquen esos bonos, qué banco lo emitió, si es sostenible, verde, azul, de género, naranja, y si tienen un proyecto que ajuste ahí, pues lléguenle a esos bancos. Pero para llegarle a un banco, uno no le debe decir, mira, es que tengo este proyecto, dóneme. Al banco le digo, tengo este proyecto y voy a recibir estos retornos con los cuales le voy a pagar. Entonces, hay que identificar el banco, que es la fuente de recursos, y hay que identificar en qué idioma hablo con el banco para que el banco me entienda y me financie el proyecto. Porque como el banco es el que tiene la plata en este momento, pues hay que venderle el proyecto al banco. Y es como mi recomendación, que es donde yo he visto que hay una desconexión importante, porque el que tiene la plata no está entendiendo lo que está pidiendo el de la plata y viceversa. Y yo creo que ahí está una gran oportunidad, porque, y lo menciona Betsy, muchas gracias por tu intervención, porque también creo que es muy valiosa y oportuna. Se emite el bono, se recauda la plata, se despliega esos recursos, ¿cómo demostrar y realmente garantizar que eso está maximizando el impacto social o ambiental? Y que se está invirtiendo en resultados y que se está invirtiendo, y ahí es donde, digamos, organizaciones que están hoy volcadas a la generación de impacto social o ambiental tienen un terreno ganado versus los que hoy tienen que encontrar cómo hacerlo. Ustedes eso ya lo saben, y eso, alinear las inversiones del banco hacia proyectos que realmente están generando una transformación, es una oportunidad única. Los bonos de impacto social, los contratos de impacto social, ya lo hablamos, no va a tener mucho más, pero simplemente digamos que en eficiencia y efectividad, en costo-efectividad, pues es clarísimo, ¿cierto? O sea, se está pagando por el resultado, no por la actividad. Eso, digamos que tiene resultados medibles. Si bien, digamos, dentro de lo que Juan les va a mostrar ahorita y les va a contar, dentro del proceso, digamos, de entender el impacto que se genera, hay diferentes niveles, digamos, yo mido una actividad y esa actividad genera unos resultados, ¿cierto? Pero esos resultados en el tiempo es lo que me permiten a mí evidenciar un impacto, realmente un cambio en la vida de las personas. No es necesariamente la empleabilidad, es un resultado, no es una actividad, ¿cierto? No es la capacitación, es el puesto de trabajo generado. Poder medir lo que pasa con ese puesto de trabajo generado hacia adelante es lo que nos permite evidenciar que realmente hay un impacto, ¿cierto? Por eso digo, estamos en el momento de medir y de invertir en resultados, que es un paso gigantesco digamos, en todo este desarrollo de mecanismos financieros. Tiene un cambio en la generación de mentalidad, en cómo se diseñan y se entregan los servicios sociales y en el uso del gasto, ¿cierto? En el uso del gasto público, en el pago por resultados, en el uso de cómo se estructuran y evalúan los proyectos. La incorporación, los bonos de impacto social han incorporado más de 70 organizaciones en su desarrollo, incluidos inversionistas privados, pagadores, cooperación internacional, intermediarios, operadores, asesores, incluso los bonos, el contrato de impacto social enfocado en educación
incluyó dentro de las organizaciones que se financiaron, organizaciones de la sociedad civil y entidades sin ánimo de lucro. Listo, que acá el pago no está dado a un retorno, digamos, de una actividad económica, sino al cumplimiento de unos resultados que al final le conviene al gobierno porque está complementando el cumplimiento de los objetivos que ellos tienen. Y bueno, y el blended finance, digamos que es la mezcla de capitales dentro de un mismo instrumento a través de diferentes herramientas que vamos a empezar a ver. Puede haber fondos de garantías, puede haber fondos de primeras pérdidas, puede haber... Adelante, por favor. No, devolviéndonos un momentico a los bonos de impacto social, ¿han podido rastrear ejemplos actuales o ministerios o dependencias del gobierno nacional que los estén realizando? Nosotros hemos intentado hablar de este tema particularmente con distintas dependencias, con el Ministerio de Vivienda, con la ARN, y no hemos tenido mucha... ¿Cuál es su organización? Perdón. Perdón, qué pena. Jorge Isaac López de We Effect. Ok. Y no hemos podido tener mucha receptibilidad por ellos. Doy un ejemplo concreto. La ARN, que es la agencia responsable del tema de reincorporación, le hemos dicho que este puede ser un mecanismo para seguir haciendo inversiones en las iniciativas productivas de la población en proceso de reincorporación, pero enfocada al impacto, no más ¿cierto? Principalmente al tema de generación de empleos. El tema es que siempre nos colocan la limitante de la ley de contratación pública. Dicen, bueno, ¿esto cómo se materializa en la realidad? A través de un contrato, ¿cierto? Y la ley de contratación pública no me permite hacer esto, esto, esto y esto, por lo tanto, no es una opción válida. Entonces, yo no sé si exista algún ejemplo que podamos como mostrarle salidas y alternativas. O sea, el DPS tiene el Fondo de Pago por Resultados. Es un fondo de pago por resultados que desde ahí, digamos, es que se está pagando por los resultados en algunos de los bonos y uno a veces se imagina y quisiera que hubiera una mayor articulación, digamos, en las entidades del gobierno sobre las cosas que están pasando. Lo cierto es que ya existe, ya ha pagado por resultados y hay una oportunidad muy interesante El año pasado, el gobierno anterior, digamos, impulsó mucho el tema de pago por resultados. Desconozco, digamos, en este momento en qué estado está el fondo de pago por resultados, qué tanto empuje está teniendo esto dentro del DPS, pero si algo se logró es que esa mentalidad se rompió. Sí se puede, ya lo han hecho. Entonces, ahí está como la oportunidad. Básicamente, digamos, estas estructuras de blended es cómo logro mezclar los capitales para lograr cerrar una brecha en financiamiento que exista. Vamos a trabajar sobre esto, entonces me lo voy a pasar un poquito más rápido en la definición, les voy a contar un ejemplo y ustedes van a empezar a construir una estructura innovadora de financiamiento para alguna problemática social o ambiental que estén ustedes solucionando. El fondo multidonante es un ejemplo muy interesante, ha invertido $180 millones en 250 proyectos que han beneficiado a más de 2 millones de colombianos. Y estas inversiones, digamos que están diseñadas para cerrar brechas de financiamiento. El fondo multidonante no tiene expectativas de retorno financiero. El fondo multidonante lo que busca es ser un catalizador de inversión privada en municipios y en territorios donde es difícil que llegue. En este caso, pues todo estaba enmarcado digamos, en la implementación de los acuerdos de paz. Y digamos que eso requiere sí articulación, colaboración, un cambio en mentalidad bastante fuerte, sobre todo porque, como digamos, vuelvo y les insisto, acá el tema no es qué instrumento yo diseño, sino cuál es la brecha que existe, cuál es el reto asociado a que el capital llegue para poder escalar estas soluciones. En este caso, pues era un tema de percepción de riesgo y el fondo, pues invirtiendo, digamos, con potencial de ser las primeras pérdidas y de apalancar la llegada del capital privado, pues desbloqueó, digamos, una oportunidad muy importante y unos resultados muy amplios en el capital que pudo apalancarse a través del fondo multidonante. Rápidamente, digamos que la inversión de impacto como un enfoque macro, que resume un poquito, pues todo este intermedio, digamos que está
sobre todo este que está acá como entre, la gran diferencia entre este y este es la expectativa de retorno financiero. La diferencia con la inversión responsable y otro tipo de inversión ASG que se oye mucho y digamos ahí hay un pool muy grande de recursos, tiene que ver con la expectativa en cuanto al impacto, ¿cierto? Mientras una inversión acá está pensando en reducir impactos negativos o en reducir riesgos asociados al impacto social o ambiental, tipo el riesgo que puede tener la no implementación de un proyecto por la comunidad o que puede tener mi actividad económica en cuanto a sanciones, entonces digamos que está muy volcado a evitar daños. La inversión de impacto, bien sea que busca primero impacto y después retorno, o que busca retorno y después impacto, ya les explico un poquito mejor eso coloquialmente, sí tiene un propósito de contribuir en las soluciones, no solo de reducir los impactos negativos. Y yo creo que ese cuestionamiento que hacían al principio de cómo garantizar que esa plata que llega, pues no sea plata, es decir, que sea plata que realmente tiene esa intención, creo que este enfoque de inversión de impacto lo permite. Y la gran diferencia es, hay inversionistas que primero preguntan cuál es el impacto y después dicen, bueno, ¿y cuál es el retorno? Y hay otros que dicen cuál es el retorno y con base en el retorno preguntan cuál es el impacto. Hay ambos y ambos existen. Hay unos que prima el impacto. Creo que hoy tener buenos proyectos de impacto, así no sean tan rentables, es una gran oportunidad para los inversionistas. Entonces, esta inversión de impacto tiene 3 características principales. La intencionalidad, es decir, una intención explícita de contribuir en la solución de una problemática social o ambiental. Rentabilidad, en mayor o en menor medida, ¿cierto? Y impacto medible, resultados claros, medición de impacto, reporte, transparencia. ¿Qué de los mecanismos, digamos, los bonos de impacto social tal vez es el único mecanismo que hoy requiere una verificación de impacto? Un fondo de inversión de impacto hoy no necesariamente está sujeto a tener que hacer una verificación sobre sus reportes en sus procesos de medición y de gestión. Es un tema que voluntariamente hacen, pero digamos que es una característica fundamental cuando hablamos de fondos de inversión de impacto. Y el espectro es amplio, y dentro de todo este mundo, digamos que está este tema de capital catalítico, que lo quiero, digamos, acotar como un término, pero ya lo hablamos, es el nombre que se le da a este capital que es concesional o porque asume mayor riesgo, o porque logra un mayor retorno, o porque tiene un mayor plazo, genera impacto positivo y permite la inversión de terceros que de otro modo no sería posible. Yo creo que ese es un elemento muy importante en esto, porque acá estamos hablando precisamente de instrumentos que permiten desbloquear ese capital, ¿cierto? Ese capital que hoy no está llegando a los territorios, que no está llegando a las poblaciones que ustedes hoy están impactando con sus actividades, y cómo este es un mecanismo que permite que pueda llegar esa inversión. Acá simplemente categorizamos los distintos mecanismos e instrumentos, pero eso no es en lo que me quiero basar. Ya me voy a volver acá. Hay una caja de herramientas con la explicación de todos estos instrumentos y con ejemplos prácticos de préstamos vinculados a impacto. ¿Qué significa eso? ¿Qué ejemplos hay? Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan empezar a esbozar en un borrador un mecanismo financiero innovador muy alineado hacia las problemáticas que ustedes solucionan, y para eso yo les pongo a cada una propuesta de cómo empezar a organizar un poquito la información. Y les voy a contar un caso específico que trabajamos. Lo primero, y es el punto de partida, es cuál es el problema social o ambiental que se necesita resolver y quiénes se ven afectados y cómo abordo este problema, ¿cierto? Eso ustedes lo saben, eso ustedes lo hacen desde sus organizaciones. Lo segundo es qué impacto se espera generar, ¿cierto? ¿Qué impacto quiero lograr adicional? Si yo tuviera hoy todos los recursos, ¿qué quisiera lograr? ¿Cuál sería como ese impacto que quiero lograr? Después, ¿cuáles son las barreras que están limitando que haya ese capital adicional que llegue? ¿Cierto? Hay barreras legales,
hay desalineación de la misión operativa administrativa de estos inversionistas, hay brechas de conocimiento, las expectativas de retorno no dan, hay un tema de tolerancia, no hay tolerancia a las pérdidas. ¿Y cuáles son las barreras específicas que hoy impedirían que capital privado pudiera complementar sus actividades para generar un mayor impacto? ¿Qué podría facilitar la llegada de ese capital? Y después ya viene la carpintería, qué instrumento, cuáles son los aspectos presentes, digamos, que tendría que haber para que, o en qué medida implica retornos menores, riesgos mayores o plazos prolongados. Ya les vuelvo a poner esto para que lo puedan trabajar, pero les quiero contar un ejemplo. El año pasado yo trabajaba en una firma que se llama Calla y nos contrataron para diseñar un instrumento de inversión para cerrar la brecha de acceso a vivienda de interés social. Puntualmente en este caso para población, digamos que nos enfocamos en población que tiene informalidad laboral. Hay un volumen de población muy alto, migrantes, bueno, que hoy viven arriendo, pero que el lugar donde vive presenta déficit habitacional. Es decir, vive o en hacinamiento o sin acceso a servicios básicos. Y nos encontramos que en Colombia hay más de 372.000 familias que viven en estas condiciones y que las soluciones que actualmente existen para poder acceder a una vivienda implica tener acceso a un crédito aprobado, ¿cierto? El subsidio me sirve, pero para que a mí me den el subsidio tengo que tener aprobado un crédito. Hay otro tipo de subsidios en las cajas de compensación, por ejemplo, pero si yo soy una persona en condición de informalidad laboral, no tengo caja de compensación, ni tampoco soy sujeto de crédito financiero. Entonces es una situación bastante compleja. Al no tener acceso a financiamiento no hay acceso a subsidio. Hicimos una comparación entre indicadores, digamos, socioeconómicos de estas 372.000 familias en comparación con una familia promedio en Colombia y encontramos que tienen 2 años menos de educación, tienen 2 veces una mayor autopercepción de pobreza, el 40% vive en hacinamiento y el 38% no tiene acceso a acueducto. Eso desde el punto de vista, digamos, habitacional de este segmento. Nosotros queríamos crear un instrumento que garantizara acceso a vivienda de acuerdo con la capacidad de pago que tenían, entendiendo que son personas en informalidad laboral, pero que generan ingresos, ¿cierto? Y que tienen, digamos, una capacidad de pago limitada. En este caso, digamos que nos basábamos como en estándares o buscando que el 30% de los ingresos mensuales máximo fuera el gasto destinado a vivienda, algo muy similar a lo que hoy destinan en las viviendas donde viven. Entonces queríamos garantizar acceso a vivienda de acuerdo con su capacidad de pago en un modelo de renta con opción de compra, algo que no existe hoy en el acceso a vivienda de interés social, ya les cuento un poquito mejor. Buscando con eso mejorar la calidad de vida, generar mentalidad financiera y de ahorro, generar inclusión financiera, porque lo que nosotros buscábamos era, en un periodo de 3 años de entregar una vivienda en renta, garantizar y demostrar capacidad de pago. Ese pago de renta, digamos que iba generando cada renta, el 80% del valor de esa renta iba siendo un pago anticipado de su vivienda. Entonces quería decir que al cabo de 3 años, con un elemento que ya les voy a contar, era mucho más factible que una entidad financiera les pudiera prestar el resto de recursos para poder acceder a su vivienda, porque ya había capacidad de pago demostrada y porque ya eran dueños en un porcentaje de esa vivienda. Y al final pues buscar una reducción en las brechas de inequidad social, en este caso en el acceso a vivienda. ¿Qué barreras encontramos? Digamos, no se habían encontrado o explorado soluciones de esto, o sea, sí se habían explorado y sí existen soluciones de renta con opción de compra, no en vivienda de interés social. Y la razón es que esto se ha abordado desde una mentalidad y desde una visión inmobiliaria de la problemática, ¿cierto? Cuando yo la miro con una visión inmobiliaria, financieramente es muy difícil que el tema funcione.
Lo otro es que la inversión en este momento y digamos el sector de interés social, sobre todo vivienda nueva, está muy ligado al desarrollo de nuevos proyectos, atado a los subsidios, y eso es lo que digamos genera este movimiento. El tema también, digamos que el modelo financiero en un primer escenario no era viable porque, pues, es decir, era viable en el Excel, pero implicaba que las familias tenían que hacer un gasto muy alto en su solución de vivienda y eso no era lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, ¿qué habilitadores, digamos, empezamos a encontrar nosotros para crear esta solución? Uno, tenía que ser no una visión inmobiliaria, sino una visión más desde inversión de impacto, ¿cierto? ¿Cómo sí podía haber inversionistas privados que pudieran tener retornos interesantes para que fuera una solución de gran escala? Pero muy pensada en medir el resultado y el impacto que se lograba. Una estructura de blended finance, entonces lo que definimos nosotros en la estrategia como uno de los instrumentos fue incluir un incentivo. Entonces, más o menos durante los 36 meses del pago de las cuotas, las familias adquirían el 10% del valor de su vivienda y creamos un incentivo del 20% del valor de la vivienda que se le entregaba como un incentivo al pago oportuno de las 36 cuotas. ¿De dónde salía ese 20%? Ese 20% sí o sí, para que esto fuera viable y funcionara, tenía que venir de recursos no reembolsables, o bien sea de los programas de vivienda del gobierno o de alguna entidad de cooperación que dijera, me interesa pilotear esto. Lo que hacía eso es que al finalizar 36 meses la familia era dueña del 30% de esa unidad de vivienda. Ya era mucho más factible poder acceder a un crédito, generar una hipoteca sobre su vivienda y generar inclusión financiera, y yo como fondo de inversión tenía una solución, digamos, que en corto tiempo podía acceder. Hicimos una comparación en efectividad del gasto en función con los otros programas que había de vivienda. Y, digamos, hubo un programa que se llamó Semillero de Propietarios. Esto en las estimaciones que nosotros hicimos en este proyecto era 2 veces, o sea, era de 2 a 1 la relación entre los resultados que se lograban con ese 20% de recursos no reembolsables versus programas tradicionales de subsidio. Al final el instrumento lo que diseñamos fue un fideicomiso de 40.000 millones de pesos, que tenía una estructura donde tenía 45% era capital privado, es decir, capital de fondos de inversión inmobiliaria, que diversificaban, digamos, una cartera de productos inmobiliarios en un activo que tenía un impacto social medible. El 24% era capital catalítico, es decir, un capital que estaba dispuesto a asumir un mayor riesgo y a buscar un menor retorno financiero, y un 30% de recursos no reembolsables. Entonces era una estructura mixta de capital que nos permitía hacer que todo esto funcionara. Uno, porque da una rentabilidad interesante para el inversionista privado, y dos, porque nunca excedía la capacidad de pago de las familias en la simulación que estábamos haciendo del vehículo. Y este instrumento, digamos que desde el punto de vista de concesionalidad, se estructuró para que, manteniendo una cuota mensual menor al 30% de los ingresos del hogar, lograra ser atractivo financieramente para los inversionistas. Y lo que les contaba, este escenario supuso una eficiencia 2 a 1 en el uso de recursos no reembolsables en comparación con otros programas de acceso a vivienda. Entonces, pongo esto como un ejemplo que trabajamos. Esto, digamos, no se ha estructurado ni se ha implementado. Se hizo este ejercicio de diseñar, pero fíjense cómo cada problemática social o ambiental puede tener una estructuración distinta en la creación de una estrategia para lograr desbloquear capital privado para dar mayor escala a una solución. Lo que quisiera en estos siguientes minutos es que, con base en este ejemplo, ustedes puedan tener un tiempo para pensar cómo podrían empezar a estructurar un posible mecanismo para atraer inversión privada hacia soluciones de problemáticas que ustedes hoy están abordando desde sus organizaciones. Preguntas, comentarios por ahí, los que están conectados.
reflexiones. Yo tengo una más allá del ejercicio. Y es, pues digamos, en cuanto a la experiencia que me parece muy oportuna, no sé si dentro de las variables de impacto midieron, por ejemplo, cuántas de las personas afectadas accedían al gota a gota o mal llamado gota a gota, que es una de las problemáticas que considero no permite también a las personas que están en la informalidad y viviendo en muy malas condiciones, necesidades básicas insatisfechas, resolviendo el día a día, pero además genera situaciones de riesgo que no permite que uno salga, por ejemplo, de una emergencia, sino que eso se vaya problematizando. Claro. De hecho, creo que el gobierno ha venido creando una estrategia que se llama CREO, precisamente para reducir el impacto del mal llamado gota a gota. Claro. Nosotros no Como tal. analizamos el componente del gota a gota, entendiendo que, pues, que es una realidad, digamos, importante. Sí, digamos, este caso tenía un par de elementos que tal vez olvidé mencionar que son importantes. Uno, existía durante toda la etapa un programa de acompañamiento a las familias y digamos que era muy importante dentro de la selección de quienes se iban a beneficiar, mirar elementos más allá de su capacidad de pago. Por ejemplo, un elemento muy importante en el análisis era el proyecto de vida familiar, ¿cierto? Familias que tienen, voy a poner algunas cosas, que los hijos están estudiando, que tienen buenas notas académicas. Empieza a mostrar, digamos, que es una familia que tiene realmente un propósito y una motivación de vida importante. Eso era muy importante. Lo otro, el programa de acompañamiento familiar, para generar una cultura y una mentalidad en el ahorro, y digamos preparar a las familias para acceder después a un crédito con una entidad financiera. Eso también tiene un proceso de preparación y un proceso de acompañamiento. Eso era otro elemento muy importante. Y digamos que el impacto al final no estaba solamente medido el resultado. Bueno, otro elemento era la selección de las viviendas, en dónde estaban ubicadas, por ejemplo. ¿Por qué los proyectos de vivienda, digamos, los desarrollos de proyectos de vivienda nueva cada vez son más lejos de los centros urbanos? Y eso tiene que ver por el costo de la tierra, ¿cierto? Esto habría también la posibilidad de buscar vivienda usada, que está cerca, digamos, a los centros urbanos y que eso implica facilidades en temas de movilidad, de cercanía, de acceso a entretenimiento, de un montón de cosas. Entonces, todos esos elementos, digamos, que componían también toda la visión que desde el punto de vista de resultados e impactos se buscaba con esto, midiendo en el tiempo también, digamos, el cambio en la vida de las personas al tener acceso a una vivienda donde hoy sí no hay condición de hacinamiento, no hay deficiencia en servicios públicos. ¿Ibas a hacer una pregunta? Sí, es que he estado, digamos, toda la mañana pensando en esto porque, claro, me parece súper interesante. Y, digamos, la pregunta también va a si tienes ejemplos en donde el impacto es mucho más difícil de medir cuando las soluciones también son más intangibles, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos en el tema psicosocial, lo que buscamos transformar tiene que ver con emociones, por ejemplo, ¿sí? Condiciones en las que las víctimas están en unas situaciones, por ejemplo, de depresión y empiezan a recuperar capacidades y control sobre la propia vida. O, por ejemplo, en el trabajo con los jóvenes, claro, yo decía, bueno, un indicador podría ser que efectivamente no se vinculen a ningún actor armado. Ese es un indicador medible, claro, tangible, efectivo, tal. Pero, por ejemplo, que empiecen a tener una actitud crítica frente a la vinculación a los actores armados, a los problemas de drogas, digamos, que es como, oiga, no, yo ya veo eso y pienso, ¿sí? Eso es difícil de medir, Sí. ¿sí? Y nosotros,
digamos, la manera como lo rastreamos tiene mucho que ver con las narrativas, ¿no? Con lo que las mismas personas nos van contando, con los cambios en comportamientos, pero yo decía un poco también en esta forma de cómo vendo esto, que sea atractivo a un inversionista, pues es todavía, hay sí más un área mucho más gris de un universo inexplorado que no sé. Entonces también quería preguntarte si tienen ejemplos de cosas un poco más intangibles, porque claro, educación, vivienda, energía, los paneles solares, todo eso tienen números y tienen formas mucho más contundentes para mostrar el impacto. Claro, pero fíjate que tú tocas un elemento muy importante porque igual sí sigue habiendo una diferencia entre un resultado y un impacto, ¿cierto? El resultado está más medido en cuántos paneles solares instalaste o está medido en cuántos empleos generaste, pero de ahí a tú evidenciar el cambio en la transformación de la vida de la persona desde un punto de vista cuantificado es muy difícil. Y yo creo que acá mi recomendación es igual de importante, digamos, a ver, vamos en resultados y hacia eso hay herramientas, digamos, hay baterías de indicadores de resultado, como las de IRIS, como las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uno puede incorporar como un elemento a medir un resultado cuantificable. Pero la medición, digamos, de ese resultado cuantificable al cambio en la vida de la persona, creo que ahí y cada vez más cobra valor la forma de evaluar eso cualitativamente, con las narrativas, con lo que uno puede experimentar en comportamientos, no es un resultado tangible de una intervención. A hoy vamos en una mentalidad donde vamos midiendo y invirtiendo en el resultado, que creo que es que el cambio es gigante, ¿no? De actividad a resultado, el cambio es bastante grande. La transición hacia lograr medir impactos, cambios de vida en el tiempo, porque además medir impacto requiere evaluación también en el tiempo de lo que está experimentando el beneficiario. Entonces creo que esa es una conversación todavía no tan resuelta. Creo que hoy tener resultados claros del impacto que yo, digamos, sí, resultados de impacto que yo estoy generando es suficiente para tener oportunidades de buscar financiación. Creo que ese es un camino que todavía vamos transitando, sobre todo porque esto lleva menos de 10 o 12 años, digamos, de desarrollo. Entonces, pues todavía no es tan fácil de medir en términos generales. Perdóname, Juan, tenemos otra consulta virtual. Carlos Cárdenas de Forum CIF nos pregunta, ¿cómo se armoniza esta lógica de mecanismos de financiamiento basados en resultados con la estructuración de iniciativas a partir de una teoría del cambio que tiene en cuenta resultados, pero le apunta a impactos a más largo plazo? Esa pregunta se la voy a dejar a Juan Pablo, que la va a responder ahorita. De paso, una invitación a que sigan conectados, porque Juan Pablo va a hablar de teoría de cambio como una herramienta, digamos, de planificación en temas de impacto, que es importante, digamos, para medirlo también en escenarios de tiempo. Súper, bueno, pues muchas gracias. Me gustaría que trabajáramos un poquito en esto, que tengan un momento de pensar, de escribir. Yo creo que tendríamos media horita y a las 12:30 compartimos algunas de las cosas y de las reflexiones a las que algunos de ustedes llegan. Y eso ya por mi lado sería todo por esta mañana. Bueno, vamos cerrando. Me gustaría darle la palabra a algunos de ustedes que quieran compartir un poquito sus reflexiones sobre el ejercicio, un poco qué pensaron, qué encontraron, algunas reflexiones. No sé quién se anime.
de los que están en línea, también el que quiera compartir, alguien acá. Yo creo que hay muchas ideas, ¿cierto?, que a uno le surgen. Y digamos que lo que conversábamos en el marco del ejercicio es la preocupación de cómo las comunidades, por ejemplo en el caso del Valle del Cauca, ven a la empresa privada como un estado pequeño que es el que me brinda todo. Me brinda la escuela, me brinda el acueducto, pero también, digamos, las administraciones municipales solicitan constantemente recursos a la empresa privada y lo que se genera es una dispersión de los recursos que sus impactos no son los esperados. Pero también detrás de eso hay un gran problema y es como la sensibilización que se tiene frente al tema de las afectaciones que tiene el cambio climático, pero las pocas acciones que se hacen para adaptarse al cambio climático. Por ejemplo, el cuidado de los recursos ecosistémicos, ¿cierto? Entonces ahí es donde empieza como la reflexión de cómo lograr construir un diálogo multiactor entre empresa privada, autoridades gubernamentales o institucionalidad, comunidades y empresa ambiental, perdón, y en la autoridad ambiental regional, para ir más allá. Es decir, como la idea que les digo pues que es una idea que me ha surgido desde esta mañana que la estoy pensando, es el Fondo de Inversión para el Cuidado de Recursos Ecosistémicos regionales en perspectiva de una gobernanza multiactor ambiental, ¿cierto? Entonces, diríamos que como en el marco de esa reflexión, a mí me parece que los dos puntos más como que me generan que hay que seguirle dando mayor fuerza argumentativa es en el tema del impacto y en el tema de la concesionalidad, ¿cierto? Porque en el impacto yo estaba viendo que digamos que el impacto clave es el cuidado de los recursos ecosistémicos regionales, ¿cierto? El manejo adecuado y racional de las fuentes hídricas en todas sus expresiones. Y eso tiene que ver, me parece que es cuando tú hacías ahora la pregunta, y bueno, yo desde cuál sería la perspectiva en que trabajaría, yo diría que Foro en el marco de esa apuesta tendría que ser un habilitador en términos de poder comprender, interpretar los usos y significados que los diferentes actores le dan a los recursos ecosistémicos y cómo entre todos aportando se puede llegar a generar medidas de adaptación al cambio climático, donde todos ganen, ¿sí? Cuando me preguntan por el instrumento, yo creo que hay un instrumento clave, que son los bonos de impacto social y para el desarrollo. Esa es una primera idea. Pero con Juan hablábamos también de cómo la autoridad ambiental puede jugar, en este caso la autoridad regional ambiental local puede jugar un papel clave en la búsqueda de apuestas legislativas y de acciones concretas, por ejemplo, como el cuidado de las cuencas, pero también con la creación de parques naturales y de zonas de la sociedad civil para la protección del recurso hídrico. Esa es una idea, pues disculparán lo muchas gracias. Lo muchas vago gracias. y lo general Yo, de la propuesta. Para poderlos liberar, almorzar, yo simplemente les dejo una última reflexión y es solucionar las problemáticas sociales o ambientales que ustedes trabajan en su día a día requiere demasiados recursos. Digamos, si yo les pregunto cuánto cuesta acabar la desnutrición infantil en Colombia, eso si le ponemos pesos, eso es mucho dinero. ¿Cuánto se está destinando hoy desde el gobierno, desde la cooperación, a esa problemática específica? Probablemente es una porción muy pequeña de lo que se necesita para solucionar esa problemática. El resto hay que conseguirlo, ¿cierto? Plata, digamos, filantrópica,
No hay mucha más de la que ya hay y permanentemente estamos todos buscándola. Entonces hay que llenar ese hueco, ¿cierto? Y para llenar ese hueco hay que pensar en instrumentos. Un instrumento puede ser también un proyecto, ¿cierto? Es como de un lado hay un apetito en invertir en estas cosas, como del otro lado hay soluciones que hoy nos están conectando y que ese hueco no se está llenando porque hay barreras para que ese financiamiento llegue. Hay que romperlas, ustedes las conocen. Ustedes saben cuáles son las barreras que impiden que el capital a mayor escala llegue para atender sus soluciones. Muchas veces caemos en buscar las soluciones, en incidir en recomendaciones de política pública, que es un camino válido, pero es un camino lento. Mientras que acá estamos viendo que hay una oportunidad de crear soluciones de mercado para poder atender más rápidamente esas soluciones. Y yo creo que esa es mi reflexión final. Y me lo decían alguna vez, piense de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Si uno piensa en qué quiero hacer este año y qué voy a hacer el próximo, probablemente voy a pensar desde la limitación y desde los recursos escasos. Si queremos solucionar en Colombia definitivamente la problemática que ustedes están hoy abordando, hay que moverse rápido y hay que pensar en grande. Y para pensar en grande hay que escalar las soluciones que hoy ustedes están implementando en campo. Y para eso hay que traer capital privado. Creo que no es la única opción, pero es la que hoy estamos abordando. Y el capital está dispuesto a moverse hacia este tipo de cosas, pero hay que entender también cómo piensa el otro lado, ¿cierto? Y el otro lado piensa en riesgo, el otro lado piensa en retornos financieros, pero también piensa en impacto. Y ahí hay una alineación. Y por ahí hay que aprovechar esa ventana que se abre y buscar esas oportunidades. Ahorita con Juan van a centrarse más en cómo poder presentar esas oportunidades y buscar. Yo quería pararme hoy en el lado del inversionista, contarles a ustedes la lógica del inversionista, por eso empecé hablando de todo este contexto, porque el inversionista hoy está conectado con eso y sabe que sus inversiones se tienen que alinear cada vez más a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya que hagamos nosotros para coger esos recursos y traerlos a las soluciones que están implementando, esa ya es una tarea que depende de ustedes. Los mecanismos algunos están empezando a inventarse y posibilidades de inventárselos, todas. Hay una posibilidad gigante, por eso es un tema de innovación. Innovación al final es cómo soluciono una problemática, ¿cierto? Cómo identifico una problemática y genero una solución para eso. Hoy estamos hablando de problemáticas sociales o ambientales con retos de financiamiento para darle escala a esas soluciones, con un potencial gigante para traer esos recursos. Entonces, la invitación es pensarlo en grande, estas soluciones y acabar las brechas y solucionar los temas sociales y ambientales en Colombia necesita recursos a escala y en manos nuestras está poderlos movilizar. Muchas gracias y buen provecho en el almuerzo, y a los que están conectados también muchas gracias por estar toda la mañana acá conmigo. Gracias.